asistir a la iglesia, ponerse, por ejemplo, aprender las cosas de la iglesia y bien identificarse como siervo del Señor. Y a veces veo gente que hace tantas cosas por querer estar en comunión con el Señor, que son puros ritos humanos, invento de hombre, muchísimas cosas que hacemos fuera de contexto, bíblicamente hablando, y con una muy buena intención para agradar a Dios. Pero nosotros nunca podemos olvidar que obedecer al Señor es algo muy, pero muy importante. Y esto debemos tenerlo siempre muy presente en nuestra vida. Y también darnos cuenta de que muchas veces nosotros creemos que estamos obedeciendo a Dios o la voz de Dios y estamos obedeciendo la voz de nuestro corazón y cumpliendo necedades que tenemos impregnadas en nuestro corazón. Muchas personas equivocadas en ese sentido, creyendo que están obedeciendo al Señor. Pero muchas veces están obedeciendo a sentimientos humanos. Por eso es importante que nosotros como cristianos no nos debemos guiar ni por profecía, ni por profeta. Guiémonos de la palabra. De la palabra de Dios. Porque, hermanos, a veces oímos tantas cosas que están muy fuera de contexto de la palabra y la gente cree que están agradando al Señor. Y muchas veces no es así. Están agradando a un hombre, pero no a Dios. Y el evangelio de eso se trata. Y yo quiero que reflexionemos un poco acerca de esto, del tema de la obediencia. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Romanos 6, verso 15 al 18. Ahí vamos a estar compartiendo esta palabra, esta lectura bíblica. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Palabra de vida para nuestro corazón. De acuerdo a este pasaje, amados, uno es siervo de aquel a quien se le obedece con dos posibilidades, por ejemplo, disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, podemos decir que no importa qué tan activos estemos en actividades religiosas, lo que importa es qué tan obedientes le somos a Dios. Porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina lo que verdaderamente y que en realidad a quién servimos. Como en Santiago capítulo 4 versículo 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Amados, necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a Dios a distancia. Y yo estoy hablando ahora mismo con personas cristianas, personas ya regeneradas del pecado original, que ya no están completamente ciegos ni en tiniebla. Estoy hablando con personas en este contexto que ya han entregado a Cristo su corazón, que ya Dios los ha libertado, que tienen la libertad para acercarse a la gracia, a la fuente. Ya no podemos servir a Dios a la distancia, sin conocerle. Amados, solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos, como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya yo estoy en Cristo Jesús. Antes era un coronel, un teniente, un capitán. Antes era don. Bueno, tú no tienes que dejar ese rango para servirle a Cristo. Pero tienes que entender ya que ni tus rangos, ni tu apellido, ni tu dinero, ni tu jerarquía, ni tu realeza, en cuanto a tu conexión con Dios se refiere, eso no cuenta para nada, sino que ya debes entender que tú le sirves al Dios soberano, al más grande que tú, no importando quién seas. Y créeme, sin ignorar la grandeza que tienes, tú delante de Dios no eres nadie. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a la carta a los de Filipenses? Tengan ustedes el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? Bueno, que él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a él, a Dios, como no se aferró a eso. No, yo soy igual a Dios. No, sino que se despojó para obedecer al Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cristo obedeció al Padre en todo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el Evangelio y queremos que los pastores nos traten como nos tratan en nuestra empresa? Que todos nuestros caprichos y nuestros chistes sin gracia le hagan reír, que el pastor le pase paño tibio, no porque yo doné esto, no porque yo di esto. Mire, su dinero perezca juntamente, porque aquí eso no cuenta. Y se lo digo a los pastores que me escuchan, no se dejen amedrentar de nadie que quiera narigonearlo. Seguro, y hay que decirlo, porque hay gente que viene a las iglesias queriendo que le respeten su dinero. Yo lo puedo respetar a usted como una persona y siempre lo voy a respetar, pero aquí en la iglesia del Señor Jesucristo todos somos iguales, negro, blanco, pobre, rico, cultos y no cultos, y todos por igual, no importando el apellido que humanamente de peso usted tenga, usted tiene que tener ese sentir que tuvo en Cristo. Si nosotros no tenemos ese sentir que tuvo Cristo, no estamos aptos para ver la gloria de Dios y por lo tanto no podemos andar diciendo que somos salvos. Lo primero que debemos entender es tener esta
esta actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál? De humildad. Se humilló. Cristo se dejó guiar por el Padre como humano para enseñarnos a nosotros que debemos dejarnos pastorear y que debemos dejarnos guiar. Por eso es claro y es muy directo el apóstol cuando dice: haya pues en ustedes el sentir que hubo Cristo. No, porque yo soy don fulano y a mí hay que tratarme diferente. No, señora, usted hay que tratarlo con el mismo respeto que merece todo ser humano. Porque usted se imagina que la iglesia entonces empiece a hacer ese tipo de clasificaciones como en el mundo. Que en el mundo la gente es de acuerdo al apellido, de acuerdo a la ropa que tenga, de acuerdo al carro que tenga en el parqueo. Para mí, una iglesia que se administre así no es una verdadera iglesia de Cristo, porque está actuando igual al mundo. Cristo, siendo en forma de Dios, que es lo más grande, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No te aferre a tu apellido, no te aferre a tu dinero, no te aferre a que tú eres don fulano, que a ti te da gripe igual que a cualquiera, a ti te puede dar una enfermedad, te muere cuando te toque. Imitemos a Jesús. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo igual a los hombres y a cualquier hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, y no en el nombre de otra cosa, ni Mahoma, ni María, nada, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero eso no llenó a Cristo de orgullo. Como a veces tuve personas, ya yo soy un teólogo. Yo no tengo que sentarme a escuchar mensajes ni prédica de nadie. No, que yo soy don fulano. Y a mí hay que tratarme diferente y darme el asiento principal. En la iglesia eso no es así. Una reunión de negocio, no hay problema, pero en la iglesia la gente tiene que sentirse tratada por igual. Porque si no, estamos demostrando que no estamos teniendo el sentir que hubo Cristo. Cristo se despojó de todo para hacerse obediente. Hermano, tú puedes decir que tú eres lo que sea, pero si tú no obedeces a Dios, tú puedes ayunar mucho, amanecer en el suelo todas las noches, pero si tú no eres obediente al Señor, hay problema. El mismo sentir que estaba en Jesucristo, también debe estar en nosotros. El obedecer a Dios. Cristo no se despojó para que le dijeran que era muy espiritual. Cristo no se despojó y no escatimó ser igual a Dios para que la gente le dieran aplausos. Cristo se despojó para ser obediente a Dios. Amigo, hermano, despójate de ese orgullo y de esa prepotencia que tú tienes, que te cree la gran cosa y que te lo sabe todo, y déjate aconsejar, déjate guiar, porque entonces vas a conducirte por un camino incorrecto y al final, escúchame bien, vas a lamentar no haber encontrado a alguien con pantalones y carácter que te diga la verdad del evangelio. Y por eso te estoy diciendo la verdad del evangelio. Cristo se despojó de su gloria para obedecer, no para aparentar el más santo del lugar. No, eso no le interesaba a él. Ni para vivir un evangelio de apariencia, no, sino para obedecer a Dios. Si nosotros no nos despojamos para obedecer a Dios de esas cosas que están en nuestro corazón, hermano, no estamos agradando a Dios. Y este es el sentir
que debe haber en nosotros. Tú no puedes ponerte una ropa, tú no puedes hacer las cosas para que los hombres te vean, porque así actuaban los escribas y los fariseos. Tú tienes que hacerlo y despojarte del mundo y de las cosas del corazón que tú sabes que te impiden obedecer al Señor, para obedecerle. Porque en este camino no son los sacrificios lo que salvan, no son los sacrificios lo que logran que nosotros seamos bendecidos, es la obediencia al Señor. Y voy a leer el texto que habla de eso más adelante. El sentir de que obedeciendo a Dios, ni siquiera se negó a morir en la cruz. Ese era el sentir en Getsemaní. Mateo 26, verso 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy. Allí oró, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velen conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, oiga qué ejemplo nos ha dado el Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el juego trancado en nuestra vida espiritual? Estamos estancados por nuestra desobediencia. Oye, como lo que Cristo en su ser humano le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios de esta manera? Muy poca, hermano. Yo lo que escucho, muchas órdenes, dándole órdenes a Dios, dándole órdenes, te ordeno. La gente, nosotros debemos tomar en cuenta la actitud de Cristo. ¿Usted cree que Cristo, vamos a decir algo profundo, espiritualmente hablando, Cristo no tenía potestad para decir que no? Claro que la tenía, era 100% Dios, pero ahí también estaba alguien que era 100% hombre. La lógica eso no lo entiende y se burla de nosotros, pero ahí dice: no sea como yo quiero. Ahí vemos una actitud de obediencia a Dios. No sea, o sea, el sentir de Cristo en ese instante en el Getsemaní era no morir en la cruz, pero Cristo no se dejó llevar de su sentir. Tú sabes la cantidad de nosotros, los cristianos, que estamos engañados porque nos dejamos llevar de nuestro propio sentir. Tú sabes la cantidad de nosotros que estamos engañados, porque yo lo veo así, que no es como tú lo ves, hermano. Es que no es como a ti te da la voluntad de interpretarlo. La Biblia es su propio intérprete. No es como nosotros queremos, es como Dios dice. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí vemos otro gesto de obediencia. El sentir de Cristo, la actitud de obedecer a Dios era: no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amado hermano, créame que es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos. Cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón, lo recibimos con mucha alegría. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden así? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen interferir en los nuestros? Ahí está la diferencia entre el ser obediente y desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionan igual. La felicidad, créame usted, mi amigo y mi hermano, que no es lo que causa la caída de la gente de la segunda categoría
de la parábola del sembrador. De lo contrario, como Jesús dijo, reciben la palabra con gozo, Lucas 8:13, pero este no perdura. En la primer angustia caen, cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos. La voluntad desobediente huirá o se resistirá, mientras que la obediente permanecerá diciendo: sí, hágase tu voluntad. Sí, hágase tu voluntad. El cristiano debe usar más esta frase: hágase tu voluntad, no la mía. Esta palabra escasea en la mayoría de nosotros, pero esto debe estar presente en nuestra vida, más que el mismo ayuno. Sí, Señor, a veces estamos llenos de mucho ayuno, pero no decimos: hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuánta gente sabe que Dios le ha dicho cosas que hagan y no la hacen? Yo he escuchado personas: Dios me está mandando al hospital, hermano, ore para que Dios me dé fuerza, y se pasan un año orando para que Dios le dé la fuerza para ir. Pero ya Dios lo mandó. Hágase su voluntad, Señor. ¿Cuánto Dios le ha dicho que hagan misiones y actividades y cosas? ¿A cuántos Dios no le ha ordenado hacer cosas que Él le ha pedido? Y luego duran años y años disque orando. Ore para que Dios me abra el camino. Ore para que Dios... No, hermano. Cuando Él manda, Él respalda. Él no es irresponsable. Nosotros lo que tenemos es que ser obedientes. La actitud de obediencia nos bendice. Cuando somos obedientes se nos abren puertas. Cuando somos obedientes, Dios reprende al devorador de nuestro lado. ¿Cuántas personas, amado hermano, tienen lucha con los diezmos, con las ofrendas? Porque ellos tienen un concepto equivocado en su mente y en su corazón, y luchan, pero dicen que aman a Dios. No, hágase como Dios lo ha dicho. Haga lo que Dios dice, y deje en las manos de Dios las consecuencias, pero derrámese y entréguese, que Dios cumple, y Dios sabe lo que hace. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántas veces tenemos duda? ¿Cuántas veces? Porque no queremos hacer algo, nos cubrimos diciendo: yo estoy esperando que Dios me muestre. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios dice: perdona a tal persona porque te ofendió? No, yo no lo voy a perdonar. Yo voy a orar para que Dios ponga el sentir en mí. No, mi hermano, aunque usted no lo sienta, hágalo, porque eso es obediencia. No, yo no diezmo porque yo no siento. Yo no ofrendo porque yo no siento. Yo no me congrego, yo no voy a la iglesia, o yo no oro allí, o yo no hago esto. Yo no obedezco a lo que dijo el pastor porque Dios a mí tiene que mostrármelo. No, si lo que se te está mandando es viable, es bíblico, es bueno, y tú eres una persona obediente, aunque tú no quieras, tienes que hacerlo. Muchos cristianos están llenos de sacrificios, pero no de obediencia. Y están muy confundidos con eso. Y dice un pastor que yo admiro mucho, que la mayoría tenemos un católico romano dentro, aun siendo ya del nombre de Cristo. Criticamos a lo que no hay que hacer penitencia para Higüey, que no hay que hacer penitencia para el Cristo de Vallaguana, que ya no tenemos que golpearnos la espalda con un látigo para purificación de los pecados. Pero también nosotros aquí dentro tenemos muchos sacrificios que creemos que por ellos nos vamos a ganar el cielo, o que vamos a persuadir a Dios. Fulano, tú necesitas que Dios te dé un carro. Mira, a una carta e híncate y ora encima de la carta. Ora, largas horas ahí. Sangra encima de la carta hasta que Dios te dé el carro. Puro sacrificio. Se nos ha olvidado que los sacrificios los hizo Cristo. Y esos fueron suficientes. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, que ese sí es un sacrificio grande. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. En primero de Samuel, que es un libro, no una carta, por eso digo primero, viene una historia bien conocida. La historia del lavamiento y caída de Saúl y el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel.
en el principio era humilde. De hecho, en el día de su proclamación como rey de Israel, se escondía de la gente. Primero de Samuel 10, verso 22. Sin embargo, su humildad no duró mucho. Pronto se convirtió en orgullo y precipitación por actuar conducido por el pueblo en lugar de someterse al Señor. En 1 de Samuel 13 vemos su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde y viendo esto, Saúl hizo lo que no debió haber hecho. Lo que no debió haber hecho. Ofreció él mismo el sacrificio. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchen bien. Estoy obedeciendo al pastor mientras él me celebra todos los chistes, pero cuando me dice la verdad, pongo la cara de este largo y ese es el pastor más malo que hay. Y eso es una gran verdad que lo vemos a diario. Eso es una realidad que lo vemos a diario. Pero déjeme decirle, hermano, que me escucha, la responsabilidad de un verdadero pastor es muy grande. Porque a veces el pastor verdadero tiene que aconsejar, aunque él no quiera, de la manera que dice la palabra. No para contentar a nadie. Por eso a veces viene el odio, el rencor. Pero el pastor que está puesto por Dios y que tiene carácter, que no se deja gobernar de los hombres, sino de Dios, confía en el Señor. Y aunque la persona se ponga brava, habla con esa persona en el amor de Dios. En el amor de Dios. No ofendiéndolo, pero sí en el amor de Dios. Habla con la persona. Porque si no va a tener que dar cuenta a Dios por haber aconsejado mal. Entonces aquí vemos, hermanos, este ejemplo de Saúl. Esperan a Samuel para el sacrificio. Ellos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llega tarde. Entonces Saúl hizo lo que no debió. Se puso a inventar. Amado hermano, el obediente espera. El obediente espera. El desobediente es obediente mientras las cosas marchan bien. Cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, no le traía buenas noticias. Podemos leer en 1 de Samuel 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó. Mi amado, mi amada, probablemente esa fue la prueba crítica de Saúl. Si la pasaba, si la obedecía, si obedecía al Señor y a su mandamiento. Dice, ahora tu reino será quitado, no va a ser establecido, no va a ser confirmado. Pero ¿cuánto de nosotros por querer ayudar a Dios y por estar manipulando nos adelantamos a los acontecimientos? No queremos esperar la voluntad de Dios, no queremos esperar el tiempo del Señor.
No queremos esperar y a veces estamos buscando voces extrañas de esos que andan por ahí diciendo, este es tu tiempo, varón. Tenga cuidado, hermano, tenga precaución. Que cuando usted tiene el problema y la prueba, eso que le dicen supuestamente de parte de Dios que este es tu tiempo, no aparecen para ayudarte. He visto gente que se ha casado motivado por esas palabras. He visto personas que han caído en deuda, que han caído en desgracia, motivados por esos que andan por ahí diciendo, llegó tu tiempo y vine de parte de Jehová a decirte que este es tu tiempo. Mucho cuidado con eso. Dios es un Dios de orden. Y no estamos en el tiempo de los profetas, estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, si usted se anda guiando por profecía y por profeta, tenga cuidado de no fracasar. Y creemos en los profetas. A mí mismo me han dado palabras que se han cumplido. Pero también debemos aprender a esperar en que hay señales que le podemos poner a esas palabras que nos dan. Hay gente que si el profeta le dice brinque, brincan. Tírese del puente, se tiran del puente. Y después usted lo ve como el perro arrepentido, como dicen por ahí. Porque preferimos a veces obedecer al profeta antes que la palabra. La Biblia es la profecía más segura. En el Evangelio no hay consulta. Eso es en el mundo, en el tiempo de la ley, donde la palabra de Jehová escaseaba. Ahora tenemos conexión directa con Jesucristo. Él es nuestro sacerdote de sacerdote. Su Espíritu Santo nos ministra. Su Espíritu Santo nos habla. Su Espíritu Santo está con nosotros. Volvamos a consultar a Jehová, a la palabra. Volvamos a ser sensible a la voz del Espíritu Santo y obedezcamos la voz del Espíritu Santo. Y si usted escucha voces en su corazón, o escucha voces de parte de alguien que no están confirmadas por la Biblia, por el libro que es la Biblia, la palabra de Dios, no lo tenga como palabra, porque hay muchos que han fracasado, que han gastado dinero, tiempo, por vivir de profetas y profecías. Y recalco para los que graban, para que la grabación quede ahí pasmado en la grabación, creo en los profetas. Creo en las profecías, pero debemos tener cuidado y precaución, porque a veces saltamos el tiempo de Dios y no esperamos. Y cuando tú no eres obediente a Dios, fracasas. Fracasas, no eres establecido, no eres afirmado. Saúl no fue afirmado, no esperó el tiempo correcto. Amado hermano, cuando Samuel le dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado, dice, tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Obviamente Saúl no pasó la prueba de obediencia a Dios. Igual de muchos de nosotros que no pasamos la prueba de obediencia a Dios. Y a veces hasta pedimos consejo. Y antes de que la persona nos dé la respuesta del consejo, le persuadimos para que nos aconseje de acuerdo a lo que queremos oír. Así actúa el desobediente, así actúa el que quiere hacer lo que quiere. Cuando vio que Samuel no llegaba, Saúl abandonó el mandamiento del Señor para hacer el suyo. Y así habemos muchos de nosotros, cuando se nos mete en la cabeza que Jehová ha durado mucho en contestarnos, en esto, en aquello, abandonamos el mandamiento de Dios, abandonamos la palabra del Señor para hacer lo que nosotros decimos. Y después, entonces, caemos en desgracia. Eso fue lo que hizo Saúl. Abandonó el mandamiento del Señor para hacer el suyo y luego repitió el mismo pecado. Lean primero de Samuel 15, versículo 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subió a Egipto.
Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiade de él. Mata a hombres, mata a mujeres, a niños y a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. Los versos 7 y 9 nos dicen lo que finalmente hizo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora observe este punto muy interesante. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que a pesar del hecho de que Dios había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek, no llevó a cabo su mandamiento. O más precisamente, lo ejecutó solo hasta el punto donde mejor le parecía a él y al pueblo. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable, pero salvaron lo que consideraron más conveniente. Sin embargo, eso no es obedecer. Y así ahí vemos muchos de nosotros que vivimos cogiendo lo que nos conviene de Dios, de la palabra. Obedecemos lo que nos conviene, y a veces hasta le exigimos a otros que cumplan cosas que nosotros no estamos llevando. Amado hermano, amado amigo, cuánta gente equivocado en cuanto al obedecer a Dios. Obedecer a Dios no significa hacer su voluntad parcialmente hasta el grado de donde te guste más, sino que es hacer lo que Dios te ha ordenado exactamente y completamente. Como en Jeremías 47:10 dice: maldito al que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o, como en el caso de Saúl, mediante revelación, porque Dios habla. Hermano, le voy a decir un secreto a voces. ¿Usted cree que yo estoy aquí todos los días sacrificándome, viniendo a esta hora porque quiero? No tengo fiebre de eso, créame que no. Esa etapa yo la pasé hace años. Y son muchas las veces que yo he pensado renunciar y no volver. Sí, porque a veces lo que tú oyes de aquel lado, tú se oye muy lindo, pero lo que pasa aquí muchas veces del otro lado nadie lo sabe. Pero yo pienso en el Señor, en lo que Dios ha dicho, y no quiero dar un paso de manera equivocada. No quiero andar dando pasos a ciega. Eso es peligroso, movido por la carne. Y le voy a confesar algo. Un día estaba yo resuelto a no volver más para acá. Completamente resuelto a ser el último día. Hace mucho tiempo. Y el pastor Fausto de León, que yo no le había dicho absolutamente nada, quizá él no se acuerda, él me está oyendo porque él oye siempre esta radio, me dijo: varón, estábamos en la Bolívar cuando eso, dice el Señor que no es su tiempo todavía. Se me pararon los pelos de punta en ese momento. Yo ni siquiera le dije nada a él, porque yo conozco a Dios. Yo sé cómo se maneja el Señor. Pero ese sentir lo tuve. Y esto no es un juego, esto es una realidad. Esto es una verdad. Ese día llegó el hermano Fausto y me dijo: dice el Señor que no es el tiempo suyo. Porque yo quería una respuesta de Dios. Yo quería, antes de dar el paso, que el Señor me confirmara. Y en mi alma anhelé: así, Señor, dame una señal, porque no quiero dar un paso de manera equivocada. Y eso me pasó a mí. Es mejor
obedecer a Dios antes que a nosotros. Es mejor obedecer al Señor y Dios te premia y Dios no te abandona y Dios no te falta y Dios no te suelta cuando tú le obedeces. No nos cubramos en un ayuno y eso es bueno. Nosotros ayunamos, no estemos cubriéndonos detrás de un cilicio, detrás de amanecer durmiendo en el suelo. Seamos obedientes, miremos y examinemos si estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y no seamos hipócritas. Si usted sabe que tiene que perdonar, perdone, que ya la Biblia del Señor lo está mandando a perdonar. Si ya usted sabe que tiene que hacer algo, una misión que Dios le ha dicho, haga, cumpla con Dios. Porque es mejor cumplir con el Señor. Saúl prefirió el sacrificio antes que cumplir con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos como Saúl, prefiriendo cumplir con los sacrificios y nos cubrimos del sacrificio? Y ayuno hoy, y ayuno mañana, y mintiendo, y ayuno hoy, y ayuno mañana, y criticando, acabando con todo el mundo. Ayuno hoy, y ayuno mañana, y no amo a la gente, y no amo al prójimo, y no amo al otro, porque no es de mi iglesia, porque no es de mi religión, porque no es de mi doctrina. ¡No! Usted lo que está es pasando hambre. Si tal cosa estás practicando, es hambre y sueño lo que usted está pasando. Primero hay que obedecer al Señor. Primero hay que obedecer a Dios. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado. En el nombre de Jesús. Al llegar al grado de hacer algo que Dios no ha dicho, nos hace desobediente, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para nosotros, sino para Él. El Señor quiere que seamos obedientes. Si ya tú eres cristiano, no te complazca a ti. Trabaja como Pablo en lo que Dios te ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente, de acuerdo a él. No tenían malas intenciones, no. Mas el pueblo tomó del botín, como dijo él, oveja y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová su Dios en Gilgal. 1 Samuel 15:21. El pueblo quería hacer sacrificios, pero al estar dispuesto, empecinado en hacer sacrificio, desobedeció a Dios. Estaba preocupado en hacer sacrificio, pero no quería obedecer. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados en hacer sacrificio, pero estamos peleando con la gente en la iglesia, discutiendo, odiando, criticando, con rencores? Tal cual el pueblo de Saúl. 1 Samuel 15, 22 y 23, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Amado, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y dice claro, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. No importa cuántos sacrificios hagamos para el Señor. Lo que importa es que tan obedientes somos. Los sacrificios agradables a Él son solo los que Él mismo ha ordenado. El servicio genuino solo puede ser el que el Señor ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia, una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de la nueva. Como Jesucristo dijo en Juan 7, versos 16 al 18, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Saúl buscaba agradar a los hombres.
les daba más importancia a ellos y a su opinión que a la opinión de Dios. Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo de perder no era una relación con Dios, sino su honor frente al pueblo. Luego Saúl dijo: he pecado. Hónrenme ahora, por favor, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuelvan conmigo. David, el sucesor de Saúl, recordemos que también cometió adulterio y asesinato. Sin embargo, cuando Natán lo confrontó en 2 de Samuel 12, verso 1 al 14, lo que le preocupaba no era su trono, sino su relación con Dios. ¿Ve la diferencia? Salmo 51. Es por eso que David, buscando la restauración de su Dios, fue perdonado, mientras que Saúl fue buscando restauración del trono, fue rechazado. Mi amado hermano, mi amado amigo, hoy reflexionemos en esta verdad. Un ejemplo totalmente contrario al del Saúl es el ejemplo de Abraham. Probablemente ya conocemos esa historia de Abraham e Isaac. Isaac era el hijo único de Abraham y Sara. Era también el hijo que Dios le había prometido, el hijo de la promesa, el cual había esperado por años. Sin embargo, un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Génesis 22, verso 1 al 2. Y aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Él le dijo: heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, Dios sabía muy bien cuánto amaba Abraham a Isaac. Sabía que él era el hijo que amaba. Después de todo, había sido Dios quien se lo había dado. Sin embargo, ¿acaso amó Abraham a Isaac la bendición de Dios más que a Dios mismo? Teniendo que escoger entre los dos, se sometió a Dios. Se sometió a Dios. Amén. No fue rebelde como Saúl. Si nosotros, amados hermanos, realmente queremos agradar a Dios, no vivamos en el evangelio haciéndonos un culto a nosotros. No, agrade a Dios, que Él fue el que lo llamó. Agrade a Dios, que Él fue el que le dio vida. Agrade a Dios, que Él fue el que le dio salvación. Cumpla con Él. Filipenses 3, verso 8 al 15 dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo, aún la bendición más grande de este mundo, no es más que basura en comparación con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Recordemos a Abraham. Génesis 22, 3, 10. Veamos lo que hizo. Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, exactamente al que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham le dijo a su siervo:
esperad aquí con el asno, y yo voy con el muchacho. Iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Él le dijo: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Oh, gloria al Señor. Oh, qué obediencia más grande, iglesia. No nos cubramos detrás del evangelio. No nos cubramos detrás de una religión, de una ropa. Verdaderamente sirvamos al Señor en obediencia. Sirvamos al Señor en obediencia. Seamos obedientes a Dios. Usted que va a la iglesia, usted que se llama de Cristo, pongamos carácter a nuestra vida. No nos dejemos gobernar por Satanás, por esta carne corrupta, egoísta, que lo que le gusta son los aplausos, la gloria para sí. Y alabe al Señor con todo el corazón y séale fiel. Dice la Biblia que cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. Y llegó hasta, hermano, la obediencia de este hombre era tan grande que llegó a atar a Isaac, su hijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él no lo puso a un lado. Lo ató como para el hecho. Y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, Dios llevó a Abraham a tal punto, a lo máximo que se puede llevar a un ser humano. Sí, créame que sí. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Levantó su mano para degollar a su hijo, siguiendo exactamente lo que el Señor le había dicho. No era como nosotros. Ahora yo amo a Dios, yo soy obediente, yo soy profeta, yo soy apóstol y yo alabo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Y cuando alguien nos hace algo, estamos peleando, discutiendo, empezamos a no hablarle al hermano, lo saludamos con la cara dura. ¿Qué obediencia de qué? Ninguna obediencia, olvídese de eso. Ciertamente este hombre fue a lo último. Dice que él levantó su mano para degollarlo y le dijo: detente. El Señor. Abraham no era un robot, era un hombre como tú y como yo. Era un hombre como tú y como yo. Un hombre con los ojos hacia adelante, su barriga, sus pies, sus manos, como tú y como yo. Podemos, con la ayuda del Señor, ser obedientes a Dios. Y aún cayendo, pedirle que nos ayude. Abraham siguió exactamente lo que el Señor le había dicho. Ciertamente no era lo más grato de esta vida. Él, así como también otros hombres de la Biblia, no eran máquinas que hacían la voluntad de Dios mecánicamente con un control remoto, sino que era como nosotros, seres con voluntad, con sentimientos, porque así somos. Pero era un hombre que habían dispuesto someterse a Dios. Hermano, disponte a someterte a Dios. De otra manera tú no vas a crecer. No te ocultes detrás de un ayuno, de un cilicio, de una vigilia, de una ropa. Obedece al Señor. La obediencia de Abraham no era robótica, sino de corazón. Esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quiere robot, hombre que hicieran mecánicamente lo que él le decía, sino que pusieran el corazón en ello. Más bien quería que la gente lo amara con todo su corazón, alma y fuerza. Dice la Biblia en Génesis 22, 11, 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Heme aquí, le dijo él, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham
por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Oiga, porque que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. La clave de la obediencia no es que tú decretes, no es que tú declares, yo decreto, yo declaro. No. No es un ayuno, no es un cilicio. Es que tú obedezcas a Dios. Obedece a Dios y olvídate de lo demás, que el Señor se encarga. Y dice, y le dijo Dios: y te multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mi amado, este tema que hemos tratado hoy debe llevarnos a nosotros a reflexión y analizar el evangelio que estamos viviendo. Miqueas 6, versos 6 al 8, como nos dice allí el Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y lo último, humillarte ante tu Dios. Todo el que quiere, todo lo que Dios quiere que hagamos es obrar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con Él, porque esto nos llevará a obedecerle. Humillémonos bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Así lo dice Pedro en su primer carta, capítulo 5, versículo 6. Desobediencia, no. Vamos a obedecer al Señor. Busque lo que Dios le está pidiendo a usted, ahí donde se encuentra. Hable con Él. Dígale a Dios lo que usted... Dígale al Señor que le ayude, que le dé fuerza, sabiduría, inteligencia, conocimiento, amor. Y usted verá. Pídale al Señor que le ayude a obedecerle. Y le digo a usted, esfuércese en obedecer a Dios. Esfuércese en obedecer a Dios. Esfuércese en decirle al Señor: aquí yo estoy, Padre. Dígale a Dios: hazme tuyo. Que yo viva para ti, no para mí. Que yo esté dispuesto a vivir para tu gloria y para tu honra. Que yo, al igual que Pablo, Abraham y otros tantos, no viva para mí, sino que viva para ti. Te lo ruego con todo mi corazón, Señor. Pon en mí un corazón sensible a tu voz. Pon en mí un corazón sensible a tu palabra, que busque tu voluntad y la haga. Ayúdame, Señor. Amén y amén. Como al hombre de Tarso, que pasó